cambio que viene, ¿de qué va? ¿De qué tamaño será? ¿Será de tamaño considerable o superficial? ¿Histórico o cosmético? ¿Qué coordenadas tendrá el cambio que viene? ¿Cuáles serán sus palabras clave, sus ideas clave? ¿Y cuál será su relato conductor? Ese relato de futuro que se intentará bajar a la realidad. Acompáñenos al interior del cambio que viene. Doctor Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud. Cuentan que una vez que ganó las elecciones, Andrés Manuel López Obrador le dijo a su gabinete ya nombrado, yo creí que México tenía un déficit en educación, que teníamos una deuda con los mexicanos en cuanto a educación. La deuda más grave es en cuanto a salud. ¿Fue así? Sí, y desde muy pronto mostró su interés y ver con importancia la salud fue efectivamente de que está en una situación al inicio de esta gestión tan grave, mayor que la que tiene la salud en la población mexicana. ¿Cómo puede cifrar la gravedad de la situación de la salud pública? En una forma directa para aquellos que no tienen protección social y atención a la salud, estamos alrededor de 21 o 22 millones de mexicanos. Es enorme. ¿Y tiene usted un plan para cubrir a todos esos mexicanos? Mire, mi opinión y la del grupo, porque no es solo la mía, sino del grupo que está ya terminándose de integrar en atención para la salud en México, necesitamos cubrir con lo básico. Y lo básico de principio es el reclamo principal es no contar con medicamentos y no contar con el acceso a los servicios de salud. ¿Y se puede cumplir con eso? O sea, es un lugar común que en las clínicas públicas en México les piden a los familiares de los pacientes que vayan a comprar los medicamentos. Mire, se debe cumplir y se puede cumplir. La situación es de que hay varios pendientes de esos rezagos en los cuales se ha perdido, por ejemplo, la gobernanza, la posición de la Secretaría de Salud, sino de las instancias. Eso tenemos que recuperarlo, se dejó a un lado. Y después se han hecho en los últimos 15 años esfuerzos, hay que reconocerlo, para solventar esa falta de universalidad, que es un término medio técnico, pero que cubre las necesidades que en otros países las tienen y que en México no se han logrado. De hecho, en América Latina estamos como a la mitad comparativamente de esas acciones. No Cierto es que tenemos cambios positivos. Ya tenemos una expectativa o unos años de vida mayor que hace 40, 50 años. ¿Cuánto es la expectativa? Estamos en unos 70, 74 años, pero depende también esa cifra, que por eso la numeralia a veces se tiene que explicar, de que no es lo mismo esa expectativa en los jóvenes que nacen en estados donde hay mucha violencia. Eso está perdiendo, no tienen eso, no es esperable que lo alcancen. Y en las zonas de mayor demanda social, de mayor pobreza extrema, pues esto no se alcanza. Doctor, quiero dar un salto hacia el pasado, como hacemos en esta serie, en el cambio que viene, y preguntarle, ¿de dónde viene usted? ¿De dónde nació usted? Yo nací en la Ciudad de México. ¿A qué se dedicaban sus padres? Soy hijo de una familia pobre. Por el lado de mi padre venimos de Yucatán, de Mérida, de Progreso, de Río Lagartos en particular, donde mi abuelo era pescador. Y de la parte Varela, pues mi abuelo era electricista en la Comisión Federal de Electricidad y caminó mucho en la República para ir a instalar las primeras presas hidroeléctricas. ¿Y su padre a qué se dedicaba? Mi padre, que fue estudiante hasta la preparatoria, pensó ser médico,
buscó hacerlo y no tuvo oportunidad Se y, tuvo que y poner se a trabajar. puso a trabajar y logró ser contador y trabajó toda su vida en ello. ¿Y su madre? Mi madre siempre fue una madre, como todas las mexicanas, muy cariñosa, cumpliendo labores de la casa, pero con una fortaleza de la cual se forjaron parte de mis cualidades. ¿Y en qué colonia creció usted? En la colonia, inicialmente en la Álamos, y luego en la colonia Algarín, y después un poco más hacia el norte, y los últimos años, cuando entré a la universidad, pues ya estuve más hacia el sur. ¿Tiene hermanos usted? Tengo 6 hermanos. 6 hermanos. Ujú. Sus padres no creían en la anticoncepción. No tenían televisión. No tenían televisión. No, pero Doctor, sí. ¿y cuándo es que usted dice, yo quiero cumplir el destino que mi padre no pudo cumplir? Mire, no fue tan enfocado a lo que mi padre hubiera querido estudiar, sino, entre otras cosas, a que yo me enfermaba frecuentemente de la garganta y tenía que dejar la escuela. Y entonces mi madre me cuidaba y decía, con las fiebres de una amigdalitis, que afortunadamente no me afectó el corazón, me decía, mira, no te preocupes, tú vas a ser médico para saber curarte. Y así dije, tal vez eso influyó. Pero lo que más influyó pues, fue precisamente la comunicación con la gente, en la cual yo empecé inconscientemente a fijarme en sus problemas. Los problemas también los sufría yo. Había días en que no había el sustento, el sufrimiento de la madre. Como el día de hoy. Fraternidad en el sufrimiento físico. Sí. A través Yo de era el hermano mayor, sufrimiento. sufría con ella esas carencias, la acompañaba y aprendí mucho de eso. Doctor, tiene usted 3 especialidades médicas. Es Sí. reumatólogo, médico internista, inmunólogo. Se graduó como médico cirujano con mención honorífica por la UNAM. En 2007 obtuvo el doctorado en ciencias médicas. Yo le pregunto, ¿qué experiencia tiene usted en administrar una organización amplia donde participan numerosas personas? Ese es un punto importante, pero lo puse en práctica en la otra faceta, que es tanto de la enseñanza como de la investigación, porque siempre, afortunadamente, ya le conté un privilegio que tuve, de hecho que se reafirmó con mi familia. La familia es el centro del desarrollo de un ser humano. Tuve ese privilegio de poderla integrar. La otra es haber estudiado desde la carrera de medicina y desde antes en primaria y secundaria pública, pero en la carrera de medicina en la UNAM y el posgrado, como ya señaló. Desde luego trabajar en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas, donde la triada de acción, en resumen, puesto que esta es nada más para su auditorio conocer por dónde caminé, es la asistencia. Veía pacientes durante estos 46 años, a pacientes de medicina interna, de todo, y desde luego de reumatología e inmunología, pero también el acercamiento con los estudiantes cuando uno se compromete. Y a través de eso, pues se llegó a un departamento que lo fundó uno de mis antecesores, mi maestro Alarcón Segovia. ¿Ha manejado un departamento de hospital? Y ese departamento, que se mantiene hasta hoy como el mejor departamento de esa especialidad en el país, y del cual tuve contacto con numerosos alumnos del extranjero y mexicanos, desde luego, impulsando el posgrado. Porque la Secretaría de Salud es enorme. ¿Cuántas personas trabajan para la Secretaría de Salud? Que hay 15,000 trabajadores, si sumamos estados a nivel federal, porque esta tiene una especial dualidad de que la mayor parte, el 70%, están en los estados. ¿No le impone esta cantidad de gente, este organigrama que debe de ser complejísimo? En cierta forma sí, pero ya viendo que esto no es una acción de una sola persona, de formar un equipo es lo importante. Y ese equipo, yo siento hasta que estoy en deuda porque no pueden entrar todos los posibles colaboradores, pues por cuestiones diferentes, pero sí hay una fuerza de trabajo del mexicano y en particular en salud muy, muy distinguida. La productividad de ellos en muchos aspectos es no solo nacional, sino internacional.
y desde luego involucra muy importantemente a enfermeras, a médicos, a trabajadoras sociales y ahora en la transversalidad que nos hemos planteado para hacer la salud eficiente, universal y a mediano plazo equitativa, esto nos lleva a tener pues un equipo cada vez más competitivo académica y laboralmente. ¿Dónde conoce usted a López Obrador? ¿Dónde lo conocí? Sí. Pues lo conocí aquí en la Ciudad de México. ¿Hace cuánto tiempo? Hace unos 25 o 30 años. ¿Fue su paciente? No, él no ha sido paciente más cuando tuvo algún problema. Es una gente muy sana, muy fuerte. ¿Y en qué contexto lo conoció? Lo conocí a través de una recomendación para ver pacientes, un paciente que era conocido de ello a través de mis familiares, que de parte de mi suegra, la mamá de mi esposa tenía pues amistad con él y con su anterior esposa. Y su anterior esposa pues tuvo una enfermedad inmunológica. Ajá. Y las tuve... ¿Usted la trató a ella? Pues ella era paciente, fue paciente muchos años del Instituto de Nutrición. Y ahí se atendía. Y allí es donde conocí al presidente. Pues me tocó por su enfermedad estarla dando 20 y tantos años, dice usted. Y después de esto se consolidó una relación donde, pues si hay tiempo lo puedo decir como detalle anecdótico. Siempre preguntaba de lo que veía. Es un hombre inquieto hasta ahora. Y preguntaba y a veces hasta tomaba apuntes. Y en la siguiente vez que hablábamos, que iba acompañando a su esposa a consulta, me decía, oye, y de aquella vez tengo una pregunta y esto y lo otro. Es una gente inquieta y por eso tiene tanta visión junto con la que ha recorrido el país de los problemas de México. Y cuando le propone a usted ser secretario de Salud, ¿recuerda usted en qué términos se lo propone? Pues sí, en una solicitud muy amable donde me pidió que si consideraba que yo le podría ayudar a la salud en México. ¿Dónde estaban? ¿Estaban cenando? ¿Estaban en una camioneta? No, muy recuerdo, me habló por teléfono y me dijo que quería hablar conmigo. Me dije, sí, cómo no, vamos a hablar. Ya habíamos hablado para algunas otras cosas, algunas veces para sugerir qué opinaba yo sobre acciones ligadas precisamente a la salud. Y en esa ocasión pues, dije, bueno, entonces me citó en su casa y fui a su casa y ahí estuvimos. Y dice, bueno, pues esto es muy sencillo, quiero que lo pienses, que te encargues de la salud de México. Y esto era un año antes de darlo a conocer, que fue hace pues ya 2 años. ¿Y recibe usted un mandato específico del presidente? O sea, una meta clara. ¿O se lo deja a su mayor sapiencia? No, me dijo, y para eso pues tú tienes la libertad. Vamos a anunciar quiénes son los coordinadores de este gabinete que estoy formando y tú tienes la libertad de llamar a quien tú consideres que es bueno para hacer el grupo. Y así nos reunimos y precisamente pues coincidió que tuve que conocer a quien iba a coordinar lo social, que es Esteban Moctezuma, y ahí estuvimos viendo varios temas transversales que fueron uniendo la salud con otros elementos del desarrollo, del bienestar, del deporte, de muchas instancias que van ligadas. Doctor, ahora sí me voy a poner muy puntual. ¿Qué diablos pasa con las mujeres y la cuarta transformación? Primero, cuénteme de los refugios. Ya dijo el presidente que no se va a retirar el apoyo económico y van a seguir abiertos. Eso queda muy claro. Pero van a seguir siendo organizaciones civiles, el gobierno los va a expropiar y se va a hacer cargo de ellos. ¿Qué va a pasar? Bueno, mire, la historia de los refugios en forma, digamos así, ya organizada, empezó en 2003 y desde entonces se fue haciendo muy clara la definición de ellos. Si uno los conoce, pues se fueron generando a través de que aumentaba la violencia, sí, claro, que todavía persiste, una violencia que empieza en la familia, donde se tiene que
desde luego, considerar la salida de la solución. El refugio, el lugar donde se les protege y que tiene que ser, como se ha propuesto ahora, en una forma transversal, no es solo buscar el lugar y de que ahí se meten, ahí acompañan el acompañamiento hasta las familias, porque llegan con sus hijos y llegan a Claro, salvar la vida. y no están tejiendo chambritas, están No, es salvándose una de que alguien necesidad. las mate a ellas y a sus hijos. En esa situación se estaba dando ya un presupuesto que se incrementó precisamente hasta para ahora de apoyo para el desarrollo de estas Es instancias. decir, ¿se van a quedar las mismas personas que No, administran ahorita los refugios? no. No. Esto se está, lo anuncié yo al otro día, prácticamente el mismo día. Lo que se había cancelado en aquel entonces fue la convocatoria para sumar precisamente las acciones que después se traducen en apoyo Pues claro, económico. pero dependen al 90% del dinero público estos Por lo refugios. tanto, el dinero público, que ya lo existe inclusive en presupuesto, se va a dar en una forma diferente con la seguridad. El dinero que está siendo limitado, pero bien usado, se tiene que usar mejor para hacer una reevaluación de cómo está O trabajando. sea, todavía no hay No, una está en decisión. proceso, está la firmeza de la decisión y nunca se ha dicho, y sería contrario a lo que en una forma totalmente primaria, importante, está haciendo el gobierno. O sea, Los servicios, no hay los una apoyos decisión sociales. de cómo van a operar, pero van a seguir operando. Van a seguir operando, pero fortalecidas, con una organización más clara, con una participación mucho más amplia, porque ahí, le repito, yo considero que la familia ahí tiene que empezar a entretejer las condiciones óptimas para que eso no se y además apoyado por la transversalidad que da que arropa a todas las otras necesidades de las gentes. El cáncer cérvico-uterino, se ha hablado en las redes de que se va a retirar también el apoyo al tratamiento y detección del cáncer cérvico-uterino, que nos toca a las mujeres nada más. Por eso le decía yo, ¿qué diablos está pasando con la 4T y nosotras las mujeres? Mire, tocando la 4T. La 4T no está identificada con el nombre de lo que esta entrevista llama el cambio que viene, no. Es la transformación que viene. El cambio sería hacer algunos ajustes, como se han dado en algunos sexenios, pues para más o menos... Usted dice eso, algo de mayor calado. Sí, se necesita, primero, cosa que no se hace mucho en México, evaluar cómo están las cosas, pero no una evaluación hasta el sexenio. Vamos a evaluar cómo nos fue, ¿no? Una evaluación progresiva de análisis, de conocimiento de qué es lo que no se ha podido cumplir. Y pronto, le puedo yo señalar como ejemplo, Inglaterra tiene más niñas con embarazos, o sea, el embarazo adolescente. Ellos hicieron y en 2 años evaluaron cómo estaban sus acciones, sus programas, y guiadas por lo que indica la OMS, y se vieron, y está publicado, que fallaban, que había que cambiar, que aquí había que evaluar. Pero regresando a este asunto puntual del cáncer cérvico-uterino, Sí. ¿qué va a pasar? Mire, el cáncer cervicouterino tiene evaluaciones positivas. El cáncer cervicouterino está bajando en su prevalencia y en su incidencia, O sea, que es esto. La Secretaría de Y Salud lo que está va a- haciendo la Secretaría y las instancias es que estaban disgregadas muchas de esas acciones. Las acciones fortalecidas son las que se unen, y lo que se está haciendo es que en una dependencia se hace en una forma, se da un presupuesto, se utiliza y se están duplicando, y esas duplicidades de acción, de presupuesto, se tienen que Usted evaluar. dice, no es que va a desaparecer el tratamiento, sino se va a transformar y va a ser Y mejor. se va a mejorar, ¿sí? Los abortos. Ujú. Muchas mujeres consideramos que parte de nuestra libertad es decidir si queremos ser madres o no, dentro de un rango de semanas. ¿Va a seguir con esta postura el gobierno federal en cuanto en las clínicas de salud? ¿Se van a realizar
abortos gratuitos a las mujeres? Mire, el médico, el encargado de dar salud, debe fortalecer, y en este caso la Secretaría de Salud, un lugar donde haya seguridad, donde haya condiciones óptimas para la realización de una acción que termine en un aborto, como se hace en muchos lugares sin ninguna cortapisa, Sí, claro. cuando hay una necesidad biológica, médica, indicativa, desde los primeros días o semanas de la O sea, gestación. cuando hay Cuando una... la mujer decide, hacerlo, independientemente de la opinión Ajá. médica, el médico puede dar su orientación sí o no, pero no la va a influir, que tenga el lugar seguro para que ahí no se le ponga en peligro su vida o inclusive su posibilidad fecundativa O sea, posterior. cuando una mujer es su decisión, se le va a acatar su decisión. Así es. ¿Qué habla usted de una transformación? ¿Cómo puede cifrar en 6 años qué va a ser distinto en la salud pública? ¿Cuáles son sus indicadores de esa transformación? Ya me corrigió la plana que no use cambio, se lo acepto. No, eso es algo que... ¿Cuáles son sus indicadores para esa transformación que usted va a realizar? Sí, mire, ese es el seguimiento de lo que en otros países ha tenido éxito, siempre y cuando, desde luego, se adecuen a la realidad mexicana. Empecé diciéndole la universalidad, lograr la universalidad como... Y es factible. Y es o sea, factible. Que todo mexicano tenga acceso a la salud Exacto. pública. Y que todo el mexicano tenga medicamentos, que es una petición de... Y le quiero señalar medicamentos los que requiera, no un cuadro básico que esté limitado para esto. Que ha sido ¿sí? hasta ahora, sí. Sí, lo que se quiere. Esa es una indicación que hemos platicado y que ha tomado la batuta del presidente, es decir, lo que se necesite. Si es un paciente con cáncer y requiere un tratamiento diferente, más caro, adelante. Para eso, desde luego, se requieren recursos, porque nuestro presupuesto en los últimos 3 y 4 años ha ido hacia abajo y tenemos menos del 3% del PIB para la atención a la salud, cuando otros países pasan del 8%. Nuestra propuesta es ir incrementando ese presupuesto progresivo cada año para lograr que al menos 6% del PIB sea para la salud al término. Universalidad. La universalidad. Y luego medicamentos suficientes. Sí, el camino no se termina ahí porque no sería un engaño. Hay que hacerlo equitativo. Tener una política de salud reorientada. Y ahí está el cambio, que no es tampoco único, no es de una invención. La mayoría de los países tienen una orientación y su sistema de salud es hacia la prevención, a la educación de la salud y que es la atención primaria a la salud, donde puntualizo. Ahí el éxito y el eje, y tengo al menos 2 ejemplos rápidos, es en la comunidad, es en la familia. 2 ejemplos rápidos. La drogadicción, la problemática con los jóvenes, que está ganando terreno por varias razones, y desde luego por determinantes sociales que se están combatiendo con programas sociales de los jóvenes transformando este país. Se tiene éxito cuando se participa la familia. Cuando el joven entra en una de estas actitudes negativas, antisociales, y lo mandan a un centro de recuperación o como le llamen, no tiene el mismo resultado que cuando se enfrenta la familia con la familia. Fuente de salud. Y, desde luego, en la educación. Si no empezamos, y aquí es puntual para una de las acciones de esta reorientación, si no empezamos con la mujer embarazada, a alimentarla, a nutrirla, a darle consejos, educación, salud, y nace el niño y no lo seguimos y no lo alimentamos, no lo suplementamos, no le garantizamos una nutrición adecuada durante los 2 primeros años, México no va a cambiar. Doctor. Y esto es factible en la integración de la Secretaría de Bienestar y todos sus programas, la Secretaría de Educación Pública con un cambio también en muchos aspectos, la nutrición con la participación
de las comunidades en sus aportaciones agrícolas locales y desde luego ahí apunto dos particularidades. Uno, el que el niño empiece a conocer sus derechos, no, que entre ellos que conozca lo que es la salud. No conocemos, en México la gran mayoría no conocemos la salud hasta que la perdemos. Le agradezco mucho, toda la suerte. Nada tiene ningún valor si uno no tiene salud, ¿no es cierto? Así es, y no le corrijo porque la primera no fue corregida, lo de la cuarta transformación. Le agrego, no es cuestión de suerte, es cuestión de que todos en conjunto nos comprometamos por la salud. Y va a ver que sí, y todos los mexicanos lo podemos hacer porque tenemos con qué hacerlo. Y Muchas tenemos gracias, una doctor. estratega. Y esta es su casa. Muchas gracias, Xavier. Gracias.